Vamos a hablar sobre bases anatómicas para las técnicas quirúrgicas del aparato reproductor femenino en caninos y felinos. Bien, quien les habla es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también en la Universidad Científica del Sur. Entonces vamos a compartir, como les mencioné, información interesante que quizás lo más probable es que ya la conozcan, pero vamos a hablar algunos pequeños tips y algunas cositas que a veces nos olvidamos. Bien, entonces, ¿cuál es el logro de la sesión? Es identificar las bases anatómicas para realizar técnicas quirúrgicas del aparato reproductor femenino en caninos y felinos. Siguiente, por favor. Bien, como introducción tenemos que cuando vamos a realizar una cirugía, ¿no? Antes vamos a capacitarnos. Empezamos reconociendo las estructuras anatómicas, es decir, arterias, venas, músculos, nervios, todas las estructuras relacionadas, ya que realizar una técnica quirúrgica involucra generar menos daño del que ya hay. Entonces vamos a primero a ver acá una secuencia, ¿no? Una capacitación. Esta capacitación la llevan básicamente la universidad, ¿no? Pero posteriormente al egreso, muchas veces se especializan, llevan cursos también. Posteriormente, en el caso de la universidad, por ejemplo, San Marcos, ¿no? En Facultad de Medicina Veterinaria, realizamos la disección en cadáveres donados. Hay clínicas veterinarias que nos donan cadáveres, obviamente con el consentimiento del propietario, bajo documentación, ya que es material de enseñanza, y se realiza, ¿no? El reconocimiento anatómico y se simula la técnica quirúrgica antes de enfrentarnos a un paciente vivo. Esto nos ayuda mucho al desarrollo de destrezas y también facilita la identificación de estructuras. Y posteriormente, como ven aquí, se realiza exámenes prequirúrgicos en pacientes voluntarios cuyos propietarios también conocen, ¿no? Que se está desarrollando el curso y obviamente esta cirugía no lo hacen los alumnos solos, lo hacen en acompañamiento de los docentes. Entonces, cada docente trabaja con un grupo y lo hace de forma, como les menciono, acompañada, casi demostrativa, ¿no? Entonces, como ven, hay diferentes formas de poder afianzar la enseñanza utilizando como bases anatómicas lo que es el factor primordial, porque si no conocemos las estructuras podemos cometer errores o sin querer complicarnos la vida y sobre todo al paciente. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien, aquí les comparto algunas plataformas que son gratuitas, que de repente les interesa, que les va a servir no solamente para lo que es anatomía, puede servirles para cirugía, para patología, histología, es decir, para una serie de cursos y especialidades que quizás alguno pues prefiera. Tienen la plataforma BIM, si son estudiantes o docentes, ingresan a la plataforma BIM que está en Google, ¿no? Googlean BIM, y le va a salir una dirección de correo electrónico, si es que leen, está en inglés, pero es fácilmente de traducir, y pueden mandar un correo con sus datos y les van a otorgar un año de ingreso gratuito. Esta plataforma no solamente te ofrece programas en 3D, también te ofrece videos, casos clínicos, un montón, es decir, una serie de información para el veterinario que es muy importante. Sobre todo que hay bastante discusión de casos clínicos y bastantes patologías de muchos colegas del mundo, sobre todo de Estados Unidos. Bien, entonces si les gusta, pueden acceder a esa página de forma gratuita. Aprovechen si es que son estudiantes o si son docentes. Siguiente, por favor. Tenemos otros programas también, por ejemplo, de paga, ¿no? Tienes el Anatomage, Glass Dog Anatomy, tienes el Biosfera, que sí nos va a generar un costo, pero están disponibles muchas veces en las plataformas, ¿no? De venta de aplicaciones móviles para la computadora. Entonces podemos aprovecharlas también. Siguiente. El Virtual Canine Anatomy es gratuito y se está distribuyendo entre las universidades. Si es que la tienen, aprovechenlo también, que es muy útil para poder utilizarlo. Bien, entonces, el uso del cadáver donado en las prácticas quirúrgicas de verdad que ayuda muchísimo, bastante, en caninos y felinos, ¿no? Sería genial, ¿no? Que en todas las universidades ocurra, pero a veces pues el dueño en la actualidad, lo que llamamos ahora tutor
muchas veces ya no desea donar, ¿no? Entonces, no es que siempre va a haber, ¿no? Muchas veces ya no desean donar porque hay un apego emocional, ¿bien? Pero a veces pues sí aceptan y los tenemos pues para realizar los cursos y de verdad que nos ayuda muchísimo. Y no solamente para el curso de cirugía, terminamos de utilizar el cadáver respetando obviamente porque es un animalito del cual vamos a aprender, vamos a utilizarlo para nuestra carrera, pero luego va a servir también para otros cursos como patología, anatomía, como les mencioné, se reutiliza. ¿Ya? Entonces no queda solamente en cirugía. Entonces, como vemos aquí, tenemos algunas técnicas en las cuales utilizamos los cadáveres, por ejemplo, el curso de técnicas quirúrgicas, ¿no? Y cirugía veterinaria, pero hay otros más, ¿no? Ahí está, por ejemplo, patología de mamíferos, anatomía animal. Ese es un ejemplo general. Luego vamos a pasar ya a lo que es reproductor. Siguiente, por favor. Bien, ya pasando a lo que es el aparato reproductor, toma bastante importancia sobre todo en nuestro país, en el cual hay una gran población de caninos y felinos, no solamente en abandono, también con presencia pues de hogares en los cuales están ellos, pero muchas veces los propietarios no saben cómo controlar la población y van a ver incluso tutores que empezaron con un gatito y ahora tienen como 8 gatitos, ¿no? Porque entre ellos incluso ya tienen familia y les da pena a veces pues regalarlos y nos vamos aumentando. Entonces, una de las soluciones sería la, que ustedes conocen, la técnica quirúrgica ovariohisterectomía. Pero no solamente nos va a ayudar esta técnica, si es que hablamos de las hembras, en el control de la población, también va a servirnos esta técnica quirúrgica para solucionar patologías quirúrgicas. Por ejemplo, la piometra, ¿no? Una urgencia, una emergencia, dependiendo del caso, o presencia de tumores, ¿no? Que se asocian de repente a tumores mamarios, y tenemos que hacer la técnica quirúrgica, o también en el caso de una cesárea, ¿no? Si es que hay un parto distóxico. Es decir, es muy útil y vamos a hablar sobre ella. Entonces, tenemos diferentes ventajas, ¿no? Vamos a ver que hay más de un abordaje, vamos a ver las características también anatómicas de la perra y de la gata para poder decidir, según sea el caso, cuál de las técnicas quirúrgicas tú puedes tener, ¿no? Mayor certeza que le va a ir mejor, ¿ya? Ahora, fíjate que en el caso de la ovariohisterectomía hay mucha controversia, ¿no? Algunos dicen es mejor hacer la ovariohisterectomía en pacientes que son muy jóvenes, pero otros dicen, no, esperémonos un poquito más, pasado los 5 meses. En realidad, todavía no está muy claro, sin embargo, se aconseja pasado los 5 meses porque cuando el cachorro es muy jovencito, no solamente pensemos, ¿no?, en el aparato reproductor, sino en los otros órganos. Todavía está en maduración, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sistema circulatorio, sistema nervioso. Entonces, no pensemos solamente en el aparato reproductor, ¿ya? Bien, siguiente, por favor. Ahora, en el caso de la anatomía aplicada, como les mencionaba, nosotros vamos a aplicar primero el conocimiento. Entonces, tenemos que hacer primero un reconocimiento de las estructuras anatómicas para poder realizar una técnica quirúrgica. Esto nos va a facilitar, en realidad, el menor traumatismo posible de las estructuras, así como también el mejor desarrollo postquirúrgico debido a esto. Si nosotros, por ejemplo, ¿no?, vamos a hacer una ovariohisterectomía y no recuerdo la posición anatómica de los cuernos uterinos, voy a estar rebuscando entre las vísceras, entre el intestino delgado, ¿no?, entre el yeyuno, innecesariamente generándole una inflamación y una posterior inflamación que no solamente queda allí, ¿no?, sino que va a haber una adherencia, ¿no?, entre las asas intestinales y eso genera dolor, inclusive presencia de líquido inflamatorio innecesario. Entonces vamos a ver incluso que el tiempo se puede reducir de tu técnica quirúrgica si tú reconoces la posición anatómica de los órganos, ¿ya? Y te va a ir mucho mejor. Esto, sobre todo si tenemos una variabilidad de pacientes. No es lo mismo hacer una celiotomía, digamos, es el ingreso, ¿no?, a la cavidad abdominal por línea media, en un chihuahua versus un pastor alemán, ¿no?, una perrita salchicha, es decir, todos tienen algunas diferencias anatómicas, ya sea en profundidad, ¿no?, o longitud.
y no va a ser igual que en una gatita, vamos a ver algunas diferencias. Entonces, es importante la anatomía, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, lo que queremos es tener éxito en el postquirúrgico, no tener complicaciones intraquirúrgicas. ¿Cómo podemos quizás reducirlas? Porque siempre va a haber, ¿no?, un riesgo. Entonces, de repente, mejoramos un poquito más el reconocimiento anatómico. Entonces, empezamos primero ubicando anatómicamente a los ovarios, ¿no? Entonces, en esta imagen es un patrón general, porque luego vamos a ver ya algunas partes pues más específicas, y vemos que en una perrita, si hacemos una vista lateral, cómo es que se ubican los ovarios, ¿no?, en la región sublumbar, y se mantienen adheridos hacia la pared gracias a una modificación del peritoneo parietal. ¿Qué cosa es eso? ¿Quién lo sostiene? El ligamento suspensorio, ¿verdad? El que muchas veces ustedes han visto que se rasga con los dedos según la teoría, ¿no? Ahora, esta ubicación es importante porque cuando algunas personas que quizás participan en campañas, ¿no?, en las cuales prefieren hacer una vista lateral, entonces tienen que estar seguros a qué altura más o menos se ubican los ovarios para no errar pues en la incisión, ¿no es cierto? Entonces es interesante, ¿no? Porque tiene relación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la ubicación de los órganos reproductores se encuentran en la cavidad abdominal, pero si nosotros lo vemos así como vemos en la imagen, lateralizado, y hacemos una incisión, se pierde esta división natural que tenemos y vamos a ver en lateral lo que es órganos retroperitoneales, ¿como quién? Como los riñones, como el uréter. Entonces hay que tener mucho cuidado según la ubicación anatómica y vamos a ver más adelante que no es lo mismo hacer una incisión por línea media que hacer una incisión lateral, ¿ya? Por las estructuras que están involucradas. Entonces, si no conozco la anatomía y pienso erróneamente que hacer lateral va a ser más fácil porque lo he visto, ¿no?, puede ser que tenga problemas, ¿no? Y sin querer pueda ligar hasta un uréter y adiós mascotita, ¿no? Y peor si es de ambos lados, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Fíjate, además de lo que es el ovario, vamos a tener, ahí vemos allí a lo largo, cuernos uterinos, ¿qué más? El cuerpo del útero, que después vamos a hablar que es muy importante, la cervix o cuello, y luego tendremos la vagina, que en la perra pues es pequeña y es alargada, ¿ya? Pero fíjate, hay algo más. ¿Qué otros órganos vemos involucrados? Mira, por ejemplo aquí, ¿qué órgano ves aquí? Es el colon descendente. El colon descendente está cerca al aparato reproductor y nos va a ser muy necesario si es que hacemos una incisión por línea media, porque nos va a facilitar ubicar rápidamente el cuerno uterino del lado izquierdo. Acuérdate de esto porque lo vamos a ver más adelante. Y fíjate otra cosa más. Hacia ventral estamos viendo una especie de saco. ¿Qué órgano es? La vejiga. ¿Y qué tiene que ver? Fíjate que se relaciona mucho ¿con quién? Con el cuerpo del útero y la cervix. ¿Y por qué le menciono esto? Porque más adelante vamos a ver cuando desarrollemos la técnica quirúrgica que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la sutura y la separación, la sección de este órgano si nos acercamos demasiado a la cervix. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Bien, este es un resumen de lo que hemos estado conversando. Aquí tenemos entonces quiénes son los componentes anatómicos del aparato reproductor. Parte de ellos, lo más importante, tenemos los ovarios, oviductos, que son muy pequeñitos, el útero, ¿qué más? La vagina, la vulva y el clítoris. Pero parte del útero sería, ¿qué estructuras? A ver, de lo que hemos estado conversando. El útero es solamente el cuerpo del útero, también sería ¿quién? Los cuernos y la cervix. Siguiente, por favor. Bien, entonces empecemos con los ovarios. ¿Qué diferencias anatómicas vamos a encontrar entre perras y gatas? Esto es importante para evitar dejar
pequeños remanentes y después de unos meses la dueña venga, ¿no? La tutora diciendo, uy, ¿qué pasó? Está entrando en celo de nuevo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Entonces, en el caso de los ovarios, nos dice que son órganos glandulares esenciales en la reproducción de la hembra y que tiene una posición sublumbar. Aquí la imagen que estamos observando es el ovario de una gata. Si tú te das cuenta, es alargado. Esa es una característica interesante que lo diferencia de la perra. En la perra es un poquito más ovalado. En la gata es alargado. Incluso algunos autores te van a decir que aparenta tener una cinturita. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, recuerda que está envuelto en una bolsa ovárica y que a veces encontramos grasa encima. Tienes que palpar al ovario para estar seguro o segura que estás en el lugar correcto. No te confíes por la visión solamente. Tienes que palpar totalmente y recuerda que el ovario en la gata es alargado. Entonces, para evitar dejar un remanente. No es igual que en la perrita. En la perrita dijimos que era ovalado, ¿ya? Está envuelto en grasa. Ahora, fíjate que nosotros tenemos el ligamento suspensorio desarrollado en la perra. Por eso algunos autores consideran que la gata no tiene ligamento suspensorio. ¿Y qué pensamos? ¿Está en el aire entonces el ovario? No, sí tiene, pero poco desarrollado, por lo cual no necesita que tú lo rasgues. No necesita que tú lo rasgues, porque tiene un ligamento laxo, es decir, se estira fácilmente. Y es más, tú lo jalas un poco más con fuerza y solito se separa. No necesitas rasgarlo con los dedos como en la perrita, ¿ya? Y en el caso de la perrita, tienes que tener mucho cuidado porque este ligamento suspensorio que está más desarrollado, es más fibroso, muchas veces está acompañado de ramas arteriales y venosas, ¿no? Que derivan de la arteria y vena ovárica, ¿ya? Entonces tú confías y simplemente a los ciegos sientes como una especie de cuerda de guitarra y jalas, ¿sí? Puede haber una hemorragia. ¿Qué pasó si yo he hecho lo que dice el libro, no? Pero recuerda que hay pequeñas ramas arteriales y venosas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Visualizar las estructuras, ¿ya? Necesitas una buena lámpara, un buen ayudante que te separe un poquito la estructura para tú ver bien lo que estás haciendo. No te confíes a lo ciego. Entonces, no siempre nos conviene hacer incisiones muy chiquititas, ¿no? A veces unos alumnos míos les dicen, uy, ya estaban felices porque un poquito más, 1 centímetro, pero hay que tener también en cuenta que podemos generar, ¿no? Una hemorragia, ¿no? Si nos emocionamos, ¿no? Es una perrita gordita, ¿no? De repente tiene vasos desarrollados, entonces no te confíes, ¿ya? ¿Qué más estamos observando allí? La presencia de, nuevamente, arteria y vena ovárica. Y esta arteria se comunica directamente con la uterina, que es la que viaja a lo largo del cuerno uterino. ¿Y de dónde vienen todas estas arterias? ¿Por qué sangra tanto? Si un vasito chiquitito fue el que se me fue, dices, ¿no? Porque, ¿de dónde vienen? De la aorta abdominal. Entonces, fíjate qué peligroso, ¿no? No es que, uy, sangra y lo tapo, ya pasará. No es así, ¿eh? Si tú tienes un sangrado arterial, que lo tienes que diferenciar de uno venoso, porque el arterial sale en chispa, ¿no? Pss, nunca te vas a olvidar porque te quedas hasta los como unas gotas con ritmo, todavía no. Tienes que encontrarla así sea chiquitita, porque esa no va a parar, ¿eh? No te confíes. Tienes que ligarla, ya tienes que volver a revisar y ligarla. Y hasta este momento, ¿dónde la voy a encontrar? ¿Qué le mencioné? ¿Dónde se encontraban los ovarios? En la región sublum. ¿Y eso dónde se encuentra? Abajo, ¿no? Profundo. Entonces, ¿qué tienes que hacer si hay una emergencia? Unas gasas humedecidas, estériles, obviamente, grandes, le llamamos paño de tercer campo, mueves todo hacia un lado, ¿no? Estás sospechando que es de este lado, mueves todos los intestinos hacia el otro lado y presionas en la base con una gasa humedecida y sacas, y vas a ver, ahí está el punto. Nunca rebusques entre los intestinos porque ahí no es su lugar anatómico. ¿Ya? Recuerda que es la región sublumbar. Más fácil, debajo del polo caudal de los riñones. Más fácil no puede ser. ¿Ya? Siguiente, por favor.
Entonces, fíjate, los riñoncitos son vecinos, ¿no? Están muy cerquita. Pero recuerda que los riñones son órganos retroperitoneales. Quiere decir que si yo hago una incisión por línea media y reviso, lo que voy a encontrar en lo profundo son los riñones, pero cubiertos como si fuera un plástico al vacío. ¿Qué cosa es eso? Es el retroperitoneo, ¿no? Ahí no hay peligro de que ligue un urete porque está separado por esta pared natural, pero si yo voy por lateral, se pierde esa división. Entonces tengo que ver lo que estoy ligando. Entonces, fíjate, aquí se ve mucho mejor. Y si te das cuenta, hay un ovario que está más craneal que el otro, está más arriba. ¿Quién es? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Quién está así? El derecho. Entonces, depende del cirujano, a algunos les gusta empezar, ¿no?, a ligar los vasos sanguíneos del lado más difícil, a algunos les gusta. A algunos les gusta el más fácil, ¿no?, que es el más caudal, ¿no?, que es el lado izquierdo. Eso ya depende de ti. Pero, ojo, vamos a ver más adelante que la incisión que tú realizas sí tiene que ver con la posición anatómica de los ovarios. ¿Ya? Vamos a ver que incluso varía en la perra y en la gata. Bien, sigamos por favor. Ahora, lo que tenemos acá, por ejemplo, es el útero, ¿no? ¿Cuál es su función? Hemos estado hablando en general que queremos hacer la ovariohisterectomía, pero ¿cuál es la función del útero? Como dice aquí, es la anidación del óvulo fecundado, ¿no es cierto? Entonces, tú dirás, ¿qué pasa si yo solamente ligo los ovarios y los saco y dejo los cuernos y dejo el cuerpo del útero, dejo todo lo demás? ¿Pasa algo o no pasa nada? ¿Qué opinan? Si es que he retirado ambas glándulas, no puedo asegurar todavía, ¿no? Porque ¿qué puede ocurrir en el futuro si dejo remanentes, el llamado piometra de Muñón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo mejor? Retirar todo. ¿Hasta dónde tengo que retirar? Hasta el cuerpo del útero. No puedo pasarme la cervix. Cuando ustedes han tocado la cervix, es más durita, ¿no es cierto? Es más durito. Primero, que no, la aguja se te va a doblar la aguja al pasar. Y segundo, que comparte inervación con la vejiga. Y es una de las causas de que podría ocurrir en el futuro, ¿qué cosa? Una incontinencia urinaria. Entonces, nunca te pase más allá del cuerpo del útero. ¿Ya? Entonces, mejor retirarlo. ¿Ya? No te confíes y, bueno, ya dejo un pedacito. No. No dejes cuernos. ¿Ya? Ahora, el útero es variable, ¿no? Dice, ¿no? Por edad, especie, estado de gestación, número de partos. Entonces, no te asustes si tienes un paciente, es una gatita grande, y parece que no tuviera cuernitos, ¿no? Tú abres, uy, no hay nada, dice, ¿no? Lo primero que te vas a encontrar es el aumento, ¿no? Bastante infiltración grasa. Lo mueves suavecito un costadito, no lo arranques ni lo cortes, ¿ah? El aumento es muy importante. Protege los órganos abdominales, después vamos a hablar de él, tiene varias funciones. Muévelo un costadito. Entonces tú buscas y no hay. ¿Qué pasó? Recuerda que si es una gata joven que nunca ha tenido cría, lo más probable es que los cuernos sean delgaditos. ¿Ya? Entonces no siempre te guíes por el tamaño. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahí está en estas imágenes de color rojo, lo que estamos observando es la bifurcación de los cuernos a nivel del cuerpo del útero. Y lo que tú ves de color verdecito es la cervix, que es una porción muscular, ¿no? Fibromuscular que es muy fuerte, que hace la función de un esfínter, ¿ya? Y tiene solo un anillo en la perrita, ¿ya? Siguiente, por favor. Bien, aquí está, ahí lo vemos completo, está abierto para que veamos el interior, pero estamos viendo los medios de fijación. Hace un momento te hablé del ligamento suspensorio, que era una modificación del peritoneo parietal, ¿no es cierto? Entonces tenemos diferentes medios de fijación, lo que llamamos nosotros ligamento ancho, también le dicen mesometrio, hay diferentes nombres que les puedes dar, pero tú tienes el ligamento ancho, el ligamento suspensorio que tienes que identificar porque son los que tenemos que separar. ¿Qué te dice la literatura? Arranca con los dedos el ligamento ancho. ¿Lo vas a hacer siempre? No debes hacerlo. ¿Por qué? Si tienes una perrita gordita, donde hay bastante grasita, lo más probable es que haya también mayor número de
vasos sanguíneos pequeños, pero están presentes. En ese caso se recomienda ligarlos en conjunto, no los arranques, porque va a haber un sangrado innecesario, ¿ya? Entonces, fíjate, hay varias ramas vasculares. Si está gordita la perrita, mejor lígalo, no te arriesgues a una hemorragia innecesaria, que además de que pierdes sangre, va a manchar tu campo visual, ¿no? Y te va a dar un susto también, ¿no? Bien, sigamos por favor. Hay otros ligamentos que no he mencionado, como el ligamento propio del ovario, que es pequeñito, ¿no? Les he mencionado lo más interesante, que es lo que ustedes generalmente van a ligar, ¿no? O van a separar con los dedos. En el caso del ligamento suspensorio, no es necesario que sí o sí siempre los rompas con los dedos, ¿ya? Puedes, en el caso de perras muy profundas, identificarlo. Recuerda que tú vas a sentir, como te dije, si tú traccionas un poquito el ovario, como una cuerdita de guitarra. Se siente clink, clink, clink. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Puedes usar 2 pinzas mosquitos, curva, aislarlo, y es más, mueves las orejitas de la pinza hacia un lado y hacia el otro, y solito se rompe, así, muy limpio, sin generar tanto traumatismo. Esto te aconsejo que hagas si es muy profunda la perra, tienes miedo de hacerlo con los dedos, o si tus manos son muy grandes. Pasa que hay cirujanos que tienen manos grandes y tienes una perrita pequeña, ¿no? Y no entra, una manazo, no entra. Pues. Entonces, ayúdate del instrumental. Te va a ayudar mucho. Pero, ojo, viendo lo que estás haciendo. Si identificas adecuadamente el ligamento suspensorio, no vas a tener ningún problema. Y no vas a ver sangrado incluso. Aquí esta imagen para recordar la irrigación. Fíjate la importancia de ligar correctamente las arterias cuando hacemos la varisterectomía, porque como te mencioné, ¿de dónde viene el origen de esta irrigación? De la aorta abdominal. Imagínate, es una arteria de gran calibre. Si no ligas bien, aunque parece un vaso chiquito, va a seguir sangrando y puede ser peligroso, ¿ya? Entonces, es muy importante ligarla correctamente. Siguiente, por favor. En el caso del drenaje, cuando tenemos un sangrado de una vena, lo vamos a ver con la clásica, no hay napa, un poquito se llena, pero un poquito más oscura y no vas a tenerla en chorro y ni va a ser pues, tampoco tan brillante, ¿ya? Incluso puedes tener ambas, ¿no? A la vez. Pero fíjate que acá lo interesante es que la vena ovárica del lado izquierdo va a drenar en la vena renal. Entonces no maltrates los vasos sanguíneos. Fíjate que está drenando en la vena renal del lado izquierdo y tienen comunicación. Entonces no maltrates a los vasos sanguíneos. Los vas a agrupar, ¿no es cierto? Es importante, pero no los maltrates ni tampoco hagas puntos de sutura tan flojos, porque recuerda que tiene comunicación, cercanía con una vena más grandecita, ¿no? Que es la renal. Entonces es importante, puede haber un sangrado mayor, ¿ya? En el lado izquierdo. Bien. Y estas tienen relación con la cava caudal. Entonces estamos aprendiendo más cositas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de las arterias renales, si tienes curiosidad, el perro puede tener más de una. ¿Ya? Si trabajas con cadáveres en tu práctica antes de realizar técnicas quirúrgicas y te encuentras con 2 arterias renales, no te asustes, ¡wow! Descubrí, ¿no? Ya es normal. ¿Ya? Incluso hace poco encontramos un gato que tenía 3. Vas a encontrar diferentes cosas, ¿eh? Cuando tú haces los cursos de ecografía, cuando haces el curso de anatomía, encuentras cositas interesantes, ¿no? Por ejemplo, hace poco encontramos una estudiante practicando la anatomía aplicada, ¿no? En la ecografía, que tenía 3 riñones. Pero, wow, ¿no? 3 riñones. Y eran funcionales los 3, y ella estaba muy bien. Así podemos encontrar también nuestros pacientes. Entonces, no siempre se aplica todo lo que sabemos de los libros, ¿no? Por eso es importante entrenarse, ¿ya? Aquí en esta imagen lo que estamos observando es la relación, la vecindad de lo que es la vejiga, ahí la vemos, ¿no? ¿Con quién? Con los cuernos uterinos, pero básicamente ¿con quién? Con el útero, ¿no? El cuerpo del útero y la cervix sobre todo, la cervix, y si te das cuenta, más arribita, ¿quién está? El colon descendente, ¿ya? Entonces fíjate que son estructuras
muy cercanas, no hay que maltratarlas. Tú vas a encontrar, cuando haces una incisión por línea media, te mencioné hace un momento, ¿qué es lo que encuentro primero? Omento. Después que encuentro intestino delgado, el yeyuno, y más hacia caudal, en la región pélvica, se asoma ¿quién? La vejiga. Algunos jalan la vejiga. Recuerda que tiene ligamentos laterales, ¿no? Entonces no los arranques. Déjala allí, no toques de más. ¿ya? Entonces vamos a ver la importancia de ubicar, como en esta imagen, el colon descendente en el lado izquierdo. Siguiente, por favor. Aquí en esta imagen, ojalá que lo puedan identificar, lo que se ve, fíjate aquí, son los cuernos, ¿no? Y está el cuerpo y la cervix. ¿Por qué es tan delgada? Porque es de un felino, ¿no? Es un cadáver, pero que está preservado, es decir, tiene una mezcla de formol y alcohol y glicerina, por eso se ve así. Y fíjate que es más delgado, ¿no? Como en las imágenes que hemos visto antes en los dibujos de la perrita. Entonces, de las gatas es más delgadito. Pero también ahí está, mira, el colon descendente, es vecino. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando tú haces una incisión por línea media y quieres ubicar el cuerno del lado izquierdo, vas a introducir tu dedito pegado hacia la pared izquierda y suavemente vas a retraer. Antes de eso vas a sentir el colon descendente porque se siente presencia en su interior de heces, ¿no es cierto? Pastositas. Al costado hace suavemente una tracción y sale inmediatamente el cuerno de ese lado. ¿Ya? Te va a facilitar. Otro punto anatómico que te facilita el ubicar los cuernos va a ser la vejiga. Levantas un poquito y siempre va a estar allí, ¿quién? La bifurcación de los cuernos, ¿no? Otro punto anatómico, ¿cuál era? El polo caudal de ¿quién? De los riñones. Ahí no hay pierde tampoco. ¿Quién está allí? Los ovarios, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, vamos a tener diferentes técnicas quirúrgicas que se relacionan a lo que es el aparato reproductor femenino, pero no las vamos a hacer toditas, ¿no? Por ejemplo, la ovariectomía, que se refiere a retirar los ovarios, pero como te mencioné, en el caso de animalitos, nosotros retiramos también los cuernos, ¿no? Y el cuerpo del útero, por eso le puse una rayita. Tenemos la ovariohisterectomía, que es la extirpación del ovario y del útero, que es la que generalmente hacemos, ¿cierto? Es la que hacemos. Pero también tenemos otra técnica como la cesárea. En el caso de la cesárea, nosotros queremos sacar, ¿no? Las crías, pero dejar intacto todavía el cuerpo del útero, queremos dejar intacto todavía los cuernitos, es decir, no los vamos a retirar, ¿no? A no ser sea un parto distóxico y muerte fetal, y pues ya tenemos que retirar todo. Entonces, vamos a tener diferentes técnicas. Siguiente, por favor. En todos los casos tenemos que tener conocimientos también para preparar, ¿no? No sé si recuerdan en las primeras imágenes a un gatito que estaba sujeto y mostrando la patita tranquilito, parece el gatito, ¿no? Pero estaba bien sujeto con una toallita. Entonces, importante también el manejo, ¿no? En este punto ya, pues, ¿no? Ya hizo efecto la anestesia, la premedicación, todo lo demás está listo ya. Entonces, ¿cuáles son los puntos anatómicos para preparar mi área quirúrgica? Si voy a hacer una incisión por línea media, pienso en 3 a 5 veces más el área, ¿no? Por eso es que ves todo ese color, ¿no? Un color amarillento. ¿Por qué estará de ese color? Porque se ha usado un antiséptico que es el yodopovidona, ¿no es cierto? La parte final del embrocado. Obviamente se retira con alcohol para que no deje residuos, pero vamos a prepararlo. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que preparar desde cuáles son tus puntos anatómicos de referencia, el obligo, pero antes de él tenemos que preparar, es decir, tu cartílago sifoides, arco costal de las costillas y la entrada de la pelvis, ¿no? A nivel del pubis. Fíjate, tu objetivo es este, retirar ovarios, cuernos y cuerpo del útero, como ves en la imagen. Para esto, tiene diferentes técnicas de ingreso al abdomen, las llamadas laparotomías, pero cuando es por línea media, muchos le decimos celiotomía, ¿no es cierto? Tienes por línea media, como te dije, le llamamos la celiotomía. Tienes por el flanco, tienes también la laparoscopía, en la cual se utiliza más de un ingreso, y son incisiones muy chiquitas, muy especiales, ¿no? Entonces,
Puede variar dependiendo qué es lo que tú deseas hacer y dependiendo también la condición del animal. Por ejemplo, si vas a hacer una cesárea, no te aconsejaría que ingreses vía lateral, aunque he visto a alguien por allí que quizás lo ha hecho, ¿no? Te arriesgas demasiado, porque el espacio es muy pequeño para, no te deja ver todas las estructuras, tú necesitas observar, porque tienes presencia de fetos, ¿no? Que de repente hay un problema y tienes que hacer la emergencia y hay vasos sanguíneos desarrollados, no te va a dejar ver todas las estructuras. Siguiente, por favor. Bien, en el caso, ¿no? Si vamos a hacer, ¿no? La llamada ovaristerectomía por línea media, va a haber una pequeña diferencia si es un perro o un gato. Ojo acá con los puntos anatómicos. Si tenemos caninos, hembra, nos dice, haga la incisión en la línea media, justo caudal al ombligo, en el tercio craneal y medio del abdomen caudal. Esta es una referencia. No siempre va a ceñirse a la regla, porque si tú tienes una perrita que es muy gordita, de repente tu incisión necesita ser un poco más larga. ¿Ya? Entonces, esta es una referencia nada más, pero tú puedes modificarla según tu paciente. Ahora, esto implica muchas veces, ¿no? Si no está tan gordita, que sea un aproximado de 2 dedos tuyos por delante del ombligo y 2 dedos tuyos por delante, ¿no? De la pelvis, ¿no? Es un promedio. Pero como te digo, puede variar según tu paciente. Y en el caso de felinos, en gatitas, nos dice que el cuerpo uterino es más caudal, y sí lo vimos, ¿no? En la muestra anatómica que es pequeñito. Entonces, por eso nos dice hacer una incisión en el tercio medio del abdomen caudal. Recuerda, no te olvides que tú dividías el abdomen en 3 regiones, craneal, medio y caudal. ¿Ya? A eso se refiere. Siguiente, por favor. Después de hacer una incisión en la piel, vas a encontrar grasita subcutánea, más abundante obviamente en la perra que en la gata, pero si es una gatita de casa que vive en un departamento, que no tiene mucha actividad física, vas a tener mayor grasa subcutánea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Separar la grasa. Ojo, aquí hay que tener cuidado con algo. No necesitas irte demasiado hacia los laterales porque vas a generar espacio muerto, que cuando termine la cirugía y afrontes el tejido subdérmico, te va a quedar un espacio grande que se va a inflamar, obviamente, desde que ya lo separas todo, y pues se va a llenar de líquido y te puede traer complicaciones postquirúrgicas. Enfócate en la línea media, no te vayas para los laterales demasiado. Ya es un consejo que te doy. Y si tú no visualizas fácilmente en una gata o una perra la línea media, tú dices, uy, no la veo, ¿no? Guíate de las fibras musculares. ¿Qué músculo tenemos vecino a la línea media? Es el recto del abdomen y va a confluir con fibras contrarias, ¿ya? Entonces tú ves que se encuentra una fibra que viene oblicua de acá, otra oblicua de allá, esta es mi línea media, por más delgadita que sea, ¿ya? Esa es tu guía. Entonces no te olvides que después de que has realizado la incisión en línea media, escogemos la línea media, ¿por qué? Porque es donde confluyen las fascias musculares, hay menos irrigación, porque no está el paquete muscular en sí, no va a sangrar mucho. Debajo aquí me voy a encontrar al peritoneo parietal. Entonces, continúo, observo y ¿qué encuentro? El aumento mayor. Ten cuidado en el caso de las gatitas. Si ves que la pared obviamente es más delgadita, puedes hacer una pequeña incisión en la piel y elevar lo que es la línea media con un instrumental y hacer una incisión hacia, mirando al cielo, lo que dicen, formar una especie de carpa de campaña, ¿no? Hacia arriba, porque si continúas haciendo una incisión lineal, como la pared es tan delgadita, puedes dañar estructuras que están debajo, ¿ya? La pared es más delgadita en las gatitas. Bien, y una vez que ingresas, entonces, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Movemos ¿a quién? Al aumento mayor, a un costadito. Y tenemos que ubicar un cuernito, ya sea el izquierdo o el derecho. Como te dije, depende de tus gustos. Muchos prefieren empezar por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si vas por el lado izquierdo, pegamos nuestro dedito ¿hacia dónde? Hacia la pared, hacia lo más lejano, ¿no? Toco ¿a quién? Al colon descendente. Ahí está, vecino a él, el cuernito. Lo retraigo, ubico al ovario, ahí está su ligamento suspensorio, que es
En el caso de la gatita, solito se va a desprender y va a ser más laxo, va a ser más sencillo de ligar los vasos sanguíneos para posteriormente separar las estructuras con pinza a pinza, que tú ya lo sabes de repente, separamos de ambos extremos y buscamos, seguimos el camino por el cuerno hacia el otro lado. ¿Ya? Lo hacemos en orden. Siempre trabajen en orden, es mucho mejor, evitas la sobremanipulación de estructuras que empezar por el útero, ay, me acordé, voy por allá, ¿no? Entonces se te va a complicar, ¿ya? Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, el gancho de ovariectomía no es obligatorio. Si no lo sabes usar, puedes más bien generar laceraciones, ¿ya? Puedes usarlo si tienes experiencia, ¿ya? Pero no es obligatorio. A veces a algunos les hace más sencillo usar los deditos, pero a otros les gusta utilizar los ganchos de ovariectomía. Entonces, fíjate, lo importante, como te mencioné en las perritas, es ubicar el ligamento suspensorio. Si tú traccionas suavemente el ovario, vas a sentir como una cuerdita de guitarra. Te concentras en ella, porque vecino vas a encontrar arterias y venas, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, ahí las estás observando. Entonces, tienes que ligar los vasos sanguíneos. No es que vas a ligar vasito por vasito, los agrupamos. Y hay diferentes técnicas, ¿no? Tienes en 8, tienes transfricción, circunferencial, pero jamás vamos a hacer una circunferencial única porque es peligroso, ¿no? Muchas veces pasa, te quedas con la circunferencial y todo se retrae y empieza a sangrar, ¿no? Y empieza a desesperar, ¿ya? Entonces tenemos que usar más de una ligadura. Siguiente, por favor. Bien, de una vez que ya has ligado, ¿no? Digamos, el ovario, puedes continuar con el otro ovario o si deseas el ligamento ancho. Como te mencioné, si ves que el ligamento ancho es escaso, es decir, es delgadito, ¿no? Tú jalas un poquito el cuernito y solito se rompe, solito, solito. Por ejemplo, en las gatitas, ¿no? Pero si es una perrita gordita, ¿no? Que hace poco ha estado lactando y que es obesa, de repente necesitas hacer ligaduras en grupo a los pequeños vasos sanguíneos y pasas hacia el otro lado y lo repites. Bien, luego tienes que recordar que en el caso, ¿no? Del cuerpo del útero, no necesitas, si vas a utilizar una pinza hemostática, cerrarla completamente porque a veces el tejido es muy delicado y puedes hasta seccionarlo, ¿ya? En el caso de las gatitas, sobre todo, como te mencioné, si hace poco han tenido crías, no exageres en la compresión porque vas a dañar esos tejidos, ¿ya? No es necesario ajustar tanto tampoco. Bien, pero lo que sí, tienes que hacer unas buenas ligaduras, ¿no? Obviamente, a nivel del cuerpo del útero puedes optar, recuerda, no te olvides que hacia lateral vas a tener una arteria ovárica que tienes que ligar en cada lado antes de hacer tu nudo en 8, tu transfricción, lo que tú quieras en el cuerpo del útero. No te vayas a olvidar de la arteria uterina que discurre hacia los dos lados. Siempre están como dos postes hacia los lados. Entonces, a la altura, entonces, de lo que tú vas a ligar completamente, se ligan las arterias uterinas. No vayas a ligarlas bien profundo, no cerca ya a la cervix y, y voy a dejar un buen pedazo, pues, de cuerpo uterino y me falta irrigación ese pedacito, ¿no? Obviamente va a compensar, pero no es lo ideal, es a la altura, ¿ya? Entonces se ligan arterias ováricas a la altura de del cuerpo uterino que vas a dejar, ¿ya? Siguiente, por favor. Bien, ese es un resumen del ovario histerectomía por línea media. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos identificar las estructuras anatómicas y nos va a ayudar, incluso como te mencioné, a reducir un poquito más el tiempo de mi técnica quirúrgica versus no recordar dónde están y demorarme en encontrarlo? ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de esta charla, ¿no? Que estamos teniendo. Entonces, no te confíes, si tú tienes un animalito que está gordito, es mejor que ligas los vasos sanguíneos de ligamento ancho, es lo que te mencioné, ¿no? Si quieres ubicar rápidamente el cuerno uterino, usábamos en el lado izquierdo, ¿quién? Al colon descendente. Otra opción era en la bifurcación a nivel de la vejiga, ¿no? Tras de ella.
Y hacia craneal, ¿a quién teníamos? El polo caudal de los riñones, ¿ya? Entonces, tenemos diferentes lugares que nos pueden facilitar. Bien, siguiente, por favor. Ahora, en el caso del flanco, que te estaba mencionando, generalmente se hace más en las gatitas. ¿Se puede hacer en las perritas? Sí se puede hacer. Ahora, ya depende de cada colega, pues, su decisión. En lo personal, a mí, yo prefiero hacer, si lo voy a hacer en las gatitas, no prefiero las perritas, pero como les menciono, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? ¿Por qué te lo menciono? Porque en el caso de las gatas mencionamos que los cuernos uterinos son más flexibles, ¿no? Te da más facilidad para poder exteriorizarlos por una vista lateral. En cambio, en las perras no es así, no tiene tanta flexibilidad y te va a limitar un poquito el que tú tracciones, que puedas, si usas mucha fuerza, puedes rasgar o en el mejor de los casos, pues no siempre vas a poder retirar hasta el cuerpo del útero. Es decir, puede ser, si no tienes mucha experiencia quizá, o el animalito pues es muy gordito, puede ser que termines dejando una porción del cuerno del útero y el cuerpo del útero. Y hemos mencionado que no va a pasar en el 100%, pero puede ser si dejamos remanentes que en el futuro ocurra una piometra de muñón, ¿no? No siempre va a pasar, obviamente. Entonces, ¿cuáles son los puntos anatómicos interesantes que yo tengo que saber para ingresar por el flanco? Primero que la gatita, por ejemplo, si la tomamos de ejemplo, la vamos a aplicar, la vamos a poner en una mesa en un decúbito lateral derecho, ¿no es cierto? Derecho. Entonces, voy a ingresar por el lado izquierdo. Ahora, a algunos les gusta, no, yo quiero ingresar por el lado derecho. No hay problema. Pero ¿cuál es lo interesante de la anatomía? Que el cuerno del lado izquierdo es menos laxo en la gata. Por eso es mejor, entre comillas, empezar por el lado izquierdo. Te aseguras, ¿no? Ese lado que era más difícil. Y luego te vas por el derecho, que es más fácil de que se estire un poquito más, ¿ya? Entonces, pero como te digo, depende de cada uno, ¿no? Depende de otros, les gusta por el lado, pero la parte anatómica ya te la dije, ¿no? Que el cuerno del lado izquierdo es menos laxo que el derecho en la gata, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que llego a ubicar el punto exacto donde puede estar el ovario y las estructuras que me interesan para ingresar por el flanco? Tienes límites anatómicos. Ojo acá. Tienes el borde de las apófisis transversas, o el ala del ilion, intersección, es decir, voy a utilizar una línea imaginaria que se va a cruzar. Intersección entre la cresta ilíaca y el trocánter mayor del fémur. En ese punto, en la parte central donde se cruzan estas líneas imaginarias, tú haces una incisión de aproximadamente 1 a 2 centímetros. Bien, siguiente, por favor. Acá lo van a ver mejor, aquí se ve mucho mejor. Por ejemplo, ¿no? Ahí está la línea imaginaria, pero ¿qué estructuras son las que voy a incidir de afuera hacia adentro? Tengo la piel, el subcutáneo, puede haber grasa, definitivamente va a haber grasita que la tengo que con cuidado retirar. Después voy a encontrar fibras de qué músculo, oblicuo abdominal externo. Debajo aquí encuentro oblicuo abdominal interno y por último transverso del abdomen. Recuerda que en el caso de la gata la pared es más delgada que en la perrita. Si lo haces en la perrita, probablemente encuentres hasta por capas, pero en caso de la gata es muy delgado, ¿ya? Y no te olvides de un músculo que no he mencionado, pero a veces se olvidan al momento del afrontamiento y a veces después hay problemas posquirúrgicos. Hay un músculo que no he mencionado y todos, imagino, han llevado anatomía. ¿A quién no mencioné si voy de la incisión desde la piel hacia el interior? ¿A quién no mencioné? ¿Ah? Ya se olvidaron los chicos. ¿Qué pasó? Hay un músculo que está encima de todos, ¿ah? Y en el perro está más desarrollado. ¿Quién es? El músculo cutáneo, ¿no? Del tronco. Cutáneo. En la perrita sí está. ¿Y qué pasa? Cuando hace la incisión, como que se retrae y a veces te olvidas que está ahí y no lo afrontas. Y después se trae problemas en el posquirúrgico, ¿ya? Porque no lo has afrontado, ¿no? Entonces, en el caso de la gata es muy delgadito, ¿ya? Pero inclúyelo cuando afrontes la pared muscular, cuando ¿no? termines. Ahora, fíjate que esta está la gatita, ¿no? La vemos ahí, es una imagen, ¿no? Para ubicar, ¿no? El punto, ¿no? Que hemos mencionado. Y luego de hacer la incisión, pues
Si es pequeña la incisión y tú ya tienes experiencia, puedes usar, ¿no?, el gancho ovárico, si no, pues usas tus manos, ¿no? Pero no te olvides aquí que hemos perdido la separación entre órganos abdominales y qué órganos retroperitoneales. Tienes que estar muy seguro de lo que estás ligando. Un poco, no es que inmediatamente, uy, me agarré el uréter, no, no va a pasar, pero hay que tener cuidado de todas maneras y observar qué estructuras son las que estamos ligando. Aquí en la imagen, como ves, se ve claramente que por ese pequeño orificio que se ha exteriorizado y se ve la bifurcación. Ovario, cuernos, ¿no? Hasta el cuerpo, el útero, sí se logró, ¿no? Porque es laxo, ¿no? Sí se ve completamente, mira aquí. Y la incisión es pequeña, por eso es que a muchos les gusta, a muchos colegas les gusta la incisión lateral, porque es pequeña, se recupera mucho más rápido, incluso el postquirúrgico, el dueño está contento, ¿no? Porque dice, mira, está muy bien, ¿no? Y les gusta, ¿no? Pero no te olvides que a pesar que la incisión es pequeña, tienes que hacer el afrontamiento muscular, ¿ya? Tienes que afrontar el músculo. No basta, a veces solamente hacemos, no, hay un continuo y se acabó. No, no te olvides que tienes que afrontar correctamente. Generalmente lo hacemos en 2 planos, igual que en línea media, ¿ya? Y evitamos usar puntos de sutura que puedan generar eversión de los bordes para que no te deje una cicatrización por segunda intención, es decir, a la fuerza, ni tampoco unos bultos luego en el subcutáneo. Y obviamente no vamos a utilizar en el plano muscular nylon porque puede generar, pues, a no ser que sea, pues, quirúrgico, ¿no? Algunas complicaciones, ¿ya? Es mejor utilizar en el plano muscular, pues, hilos absorbibles, ¿ya? Y no nos olvidemos de otra capa que es el subcutáneo subdérmico. No te olvides, por favor, que también la vamos a afrontar para reducir el espacio muerto. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de la piometra, vamos a ver que la incisión es más larga, ¿ya? Es más larga porque obviamente los cuernos tienen un contenido y hay un peligro. Si yo hago una incisión muy pequeña en una piometra y tracciono un cuerno, ¿qué puede pasar? Se puede rasgar y se va a contaminar toda la cavidad abdominal, obviamente con miles de bacterias, y eso puede ser peligroso, ¿ya? Entonces, las incisiones suelen ser más largas, más grandes, y cuando exteriorizamos el cuerno, solemos hacerlo suavemente, sin usar la punta de los dedos, porque tú puedes perforar y rasgar con la punta de tus dedos, suavemente, te puedes incluso, si no lo haces directamente con la mano, con cuidado, puedes apoyarte en una gasa humedecida, y lo mueves de un lado a otro suavecito nada más, no lo jales, ¿no? Muévelo solo de un lado al otro suavemente y va a salir. Sale de un lado, sale del otro. Y una vez que ya sale, vas a poder ligar con facilidad las arterias y venas porque suelen estar más turgentes, más grandes. Va a ser más sencillo, pero si no ligas bien, también puede haber una hemorragia importante, ¿ya? ¿Y cuál sería la recomendación para el cuerpo del útero en el caso de piometra? Hay diferentes técnicas de sutura, como la de Parker-Kirk, en la cual pones 2 pinzas, ¿no? Y haces una especie de pushing invaginante que regrese en sí mismo y cuando tú sacas la pinza de abajo, jalas y se hunde. Entonces, como que ya no sale el contenido. Pero tú puedes optar por la que gustes, lo importante es que evites que se derrame el contenido, ¿ya? Entonces, por eso usamos paño de tercer campo alrededor, para cualquier emergencia, si sale un poquito de pus, no vaya directo a la cavidad, ¿ya? Pero lo interesante que hemos mencionado ahora es que la incisión es más larga, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de la cesárea, la incisión que tú vas a realizar a nivel del cuerpo del útero, obviamente lo hacemos en la zona central, no suele ser muy grande, algunos colegas pues le inclinan por necesidad a veces, ¿no? Hacia un cuerno y vas a retirar cada cachorro uno de cada lado. Cuando has terminado, tienes que revisar que no haya residuos, ¿no? Haces una pequeña limpieza, algunos aconsejan un lavado. Lo importante es que no sobremanipules las estructuras ni las expongas mucho tiempo a la intemperie porque hay desecación, se evapora la humedad, se seca y empezamos con la necrosis. Entonces tenemos que humedecer con cuidado, usar paño de tercer campo humedecidos, ¿bien? Entonces hay que tener bastante cuidado y procedemos a hacer una sutura invaginante doble, ¿ya? Recuerda
que cuando hemos retirado a los cachorros, empieza la involución uterina. Es decir, si yo me demoro demasiado, se va a reducir, ¿ya? Se va a reducir. Todas las estructuras empiezan como a reducirse, a achicarse. Entonces, si yo me demoro, voy a tener problemas para el afrontamiento de los puntos de sutura, ¿ya? Entonces, tú terminas de hacer tu sutura invaginante, empiezas otra encima, y pues posteriormente regresas el órgano a la cavidad. No te olvides de algo que no te he mencionado. Cuando tú haces cirugías de ovariohisterectomía o en el caso que hemos mencionado ahorita, una cesárea, regresa los órganos a su lugar. Muchos agarran el pobre aumento siempre, ¿no? Lo arrancan o lo mueven a un lado y se olvidaron de él, ¿no? Regresa con cuidado suavemente, ¿no? Las estructuras a su lugar y vuelve el aumento, es como una ropita, lo vuelves a colocar. ¿Cuál es la importancia del aumento? El aumento, que es una modificación del peritoneo, es la protección de los órganos abdominales. Tiene bastante irrigación y drenaje linfático, es decir, tiene una vía rápida para que lleguen células del sistema inmune y protege, ¿no? Y produce también que el líquido peritoneal. Entonces no lo arranques, es importante. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya vamos a acabar, ¿ah? Porque están que se duermen. Cuando hablamos de anatomía, algunos están... Ya, en el caso de la cesárea, entonces, también le llaman histerectomía, que es la incisión, ¿no? La incisión en la pared uterina. También, por si acaso, algunos le llaman histerectomía, por eso lo he puesto ahí. Bien, entonces fíjate que tienes que evitar la sobremanipulación y evitar demorarte mucho porque reducirías la probabilidad de sobrevida de ese cachorrito, ¿ya? Siguiente, por favor. Bien, ahí lo que estamos observando, ¿no? Es que se ha hecho lo que te mencioné, una incisión en la zona un poco menos vascularizada del cuerpo uterino. Tú vas a ver incluso que hay vasos que cruzan de un lado al otro. Si es así, no hay opción, haces pues una pinza con tu mosquito de un lado al otro y es una pequeña ligadura y haces la incisión en el centro. Eso es lo que te puedes encontrar, ¿ah? Siguiente, por favor. Ahora, un consejo es, cuando tú haces ese tipo de cirugía, no te demores o quieras ser el Superman de esa noche, no quieres tú salvar a todos los cachorritos, tú quieres, porque recuerda que eres el cirujano y te vas a contaminar, tú tienes que entregar la bolsita a tu ayudante y ellos se encargarán de liberarlo de sus bolsitas, de limpiarle la boquita, etcétera. Tú no te encargues de eso, tú termina tu cirugía, es más, te van a cambiar quizás de guante y tú terminas tu trabajo. Ya no te encargues de los cachorros, que hay otras personas que lo van a hacer. Fíjate que probablemente necesites, como dice aquí, lavar con suero fisiológico atemperado tibio para retirar residuos, cambiar muchas veces los paños de tercer campo que están contaminados para continuar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la guía para ti para saber de que has hecho correctamente una sutura invaginante? A ver, todos agarren su manito, agarren su manito. A ver, cierra tu puñito y junta un puñito con el otro. Junta un puñito con el otro. Ahora, mira, ¿qué es lo que ves? ¿Ves esto? Entre tus nuditos. Ya, eso es lo que tienes que ver en una sutura invaginante bien hecha. Ya, esa forma. Igualito, igualito lo vas a ver. Eso te va a asegurar que como es un órgano hueco, no va a salir contenido. ¿Ya? Y va a tener una correcta cicatrización porque tú estás afrontando en una invaginante, ¿qué cosa? La serosa. ¿Y qué cosa es la serosa? Es peritoneo visceral. Va a haber adherencia. ¿Ya? Bien, espero que les haya gustado la charla. Hay algunos recursos, si gustan tomarle foto o apuntarlo, donde pueden encontrar información anatómica gratuita. Como les mencioné, BIM te ofrece una suscripción gratis por año, incluso que se renueva. Si es que eres estudiante o eres docente, aprovechen, ¿ya? Porque tiene un costo. Bien, gracias por su atención.